Bueno, entonces como les había dicho, pues seguramente de pronto iba a tener un problema, una calamidad en mi familia y pues en base a eso pues decidí eh, abrir este espacio para que pues no perdamos la clase y más bien ustedes la miren y me compartan sus preguntas, ¿vale? Entonces quiero que retomemos el tema de ayer, estábamos hablando acerca de los diferentes modelos. Estuve mirando algunos de los trabajos y me di cuenta pues que comprendieron bien la actividad. Vi que pues de una u otra manera fui claro y la mayoría pues estuvo correcto. Hay algunas deficiencias todavía, algunas cosas que hay que mejorar. En el transcurso del día les voy a hacer las observaciones al respecto, ¿vale? Espero que puedan entenderme la situación. Creo que pues ahorita es una situación bastante difícil y creo que me pueden comprender, ¿no? Entonces, eh, mm, continuemos entonces con el tema, ¿vale? Habíamos dicho que teníamos que hacer el tema de descripción del cargo, no descripción, no diseño del cargo. Recuerden que es diseño, descripción y análisis del cargo. Habíamos hablado que íbamos a hacer el diseño, que era poner cuáles eran las tareas que teníamos que realizar en ese cargo, hacer la estructura organizacional y ubicar quién era la persona que comandaba el cargo y quién era la persona que se sometía al cargo, en este caso los subalternos. ¿Vale? Muy bien. Le voy a compartir la pantalla eh, y hablamos de diferentes modelos, ¿no? El modelo que quiero que miremos hoy es un modelo muy relacionado al tema de tareas, al tema de actividades, ¿sí? Y es para acercarnos un poco más a lo que es la descripción del cargo, que es la parte más compleja, ¿sí? Porque es la parte que lleva más ítems, la que lleva más, ¿cómo podríamos decirle? Como más variables. En ese caso, pues empieza como a alargarse el tema, pero empezamos a ser más puntuales con lo que queremos para el trabajador. Recordemos que esto que estamos haciendo es el diseño de un cargo para poder contratar a una persona. Y nosotros no podemos contratar a alguien si no tenemos diseñado el cargo. Hay que empezar por ahí, ¿cierto? Y este es el paso más importante. En el diseño del cargo yo coloco cosas como en qué puesto lo voy a colocar en la escala jerárquica, qué salario le voy a pagar, qué voy a exigirle, ¿sí? Qué condiciones laborales le voy a ofrecer, entre muchas otras cosas. Entonces, el modelo situacional es un enfoque moderno y amplio que toma en cuenta dos variables. Lo primero son las diferencias individuales de las personas y las tareas involucradas. Pero recuerden que de esas diferencias individuales hemos hablado mucho y agregamos que la diferenciación estaba en un punto en común que eran las contribuciones individuales. Y recuerde y préstele mucha atención a las contribuciones individuales porque usted las va a tener que hacer. Usted me las va a tener que pasar, ¿vale? En el formato que pues yo le voy a dar más adelante, usted las va a tener que hacer, la va a tener que organizar, así que esté pendiente de la forma como se van a tener que redactar. Bueno, asimismo con los objetivos, con las tareas específicas, las tareas generales, las funciones, las obligaciones de las que hablamos. Bueno, muy bien. Por esto es situacional, ya que depende de la adecuación del diseño del puesto a esas dos variables, las tareas que hace y las diferencias que tienen con otros puestos. Ayer les decía, ¿no? Yo puedo tener 4 cargos o 4 trabajos iguales. Entonces decíamos que en un punto iban a variar porque habían algunas obligaciones específicas para ese cargo. Por ejemplo, hay 4 en la camioneta que van a ir a instalar cables eléctricos, pero uno es el responsable de manejar, otro es el responsable del inventario, otro es el responsable de la escalera, otro de la seguridad, así. Entonces son 4 cargos iguales, pero tienen contribuciones individuales diferentes, ¿vale? A eso hay que prestarle mucha atención. Entonces, en el modelo situacional convergen 3 variables: la estructura de la organización, que ya ustedes la hicieron, las tareas, que ya la hicieron, y la persona, que obviamente es la que vamos a contratar para que ocupe ese cargo. Bueno,
Este modelo se basa en la continua ampliación del puesto por medio del enriquecimiento de tareas. Ahora, no se trata de echarles más tareas, ¿no? Es decir, como responsabilidad básica en manos del gerente o de su equipo de trabajo. No se encarga de echarle más tareas y echarle más tareas, no, no se trata de eso, se trata de ampliar. Recuerda el concepto que yo le expliqué el primer día, ¿no? La horizontalidad. La horizontalidad permite que las personas puedan aprender más cosas en su puesto de trabajo, ¿listo? O haciendo vacancias en otros puestos de trabajo similares en la escala horizontal de la estructura jerárquica, ¿listo? De esta manera, el diseño situacional pues es cambiante y va de acuerdo con el desempeño personal del ocupante y del desarrollo tecnológico de la tarea. Ayer les mostraba un cuadro sobre cargas laborales, ¿recuerdan? Uno, uno de los instrumentos más confiables para de pronto diagnosticar la necesidad de tecnología puede ser el análisis de cargas laborales. Porque yo no solamente estoy diciendo que después de este análisis y de ver esta carga necesito 2 personas para trabajar, sino que puede hacerse uso de la tecnología para ayudarle a soportar las funciones al trabajador, ¿vale? No necesariamente tienen que ser personas. Recuerde que las empresas cada vez están como que tecnificando más. El modelo situacional supone la utilización de las habilidades de autodirección y de autocontrol de las personas y sobre todo la existencia de objetivos planeados, objetivos que usted debe colocar y definir en ese diseño del cargo, ¿vale? Muy bien. El gerente debe crear mecanismos con los cuales las contribuciones de las personas mejoren el desempeño departamental y no simplemente consultar al subordinado para satisfacer sus necesidades de participación y consideración. Entonces, aquí hay algo importante por parte del gerente y es que él es el encargado, podríamos decirlo así, junto con talento humano y el supervisor inmediato del cargo, de diseñar esas contribuciones individuales, ¿vale? Ayer les comentaba que, por ejemplo, los cargos que tienen que ver con secretarios en las alcaldías, en las gobernaciones, tienen muchas funciones, pero no las desempeñan ellos. Por tal razón, hay que ponerles contribuciones individuales para no confundir lo que es una función hecha o realizada por un tercero a una función hecha individualmente, por uno mismo. Bueno, hay personas que realizan trabajos interesantes y llenos de desafíos que están en general más satisfechas con su trabajo que las personas que llevan a cabo esas tareas repetitivas y rutinarias. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando del modelo tradicional, en donde las personas simplemente eran como tratadas como máquinas, como un apéndice de la máquina, como una parte de la máquina, pero no como un trabajador con ideas, con concepciones diferentes, con estrategias diferentes, sino que era algo como muy, ¿cómo podríamos decirle? Muy monótono, muy tradicional. Entonces las posibilidades de obtener mejores resultados del personal y del trabajo aumentan cuando las personas realizan el trabajo, ¿sí? Y se presentan 3 estados psicológicos críticos, ¿vale? Por ejemplo, cuando la persona considera su trabajo como algo significativo y valioso. ¿Listo? Acuérdese que el trabajo le da sentido al trabajador. Una vez, por ejemplo, pasó en una fábrica que la persona hacía una platina curva con unos huequitos y una vez le preguntó, ¿y para qué hago yo esto? ¿Para qué estoy haciendo esta platina curva con estos huequitos? Y la persona le dijo, pues para hacer un carro. Y esa pieza que tú estás haciendo es una pieza de seguridad, es una de las piezas más importantes del vehículo, ¿verdad? Entonces la persona, digamos que sintió orgullo por lo que estaba haciendo, porque sabía que esa pieza era fundamental para el vehículo, no era algo de lujo, ¿cierto? Aunque también es importante, pero sentía que su trabajo tenía valor para la empresa. ¿Listo? Segundo, cuando la persona se siente responsable de los resultados del trabajo. Es decir, nosotros lo sometemos a una carga y él tiene que responder sí o sí. No esa amenaza constante de que lo voy a despedir si no cumple con las funciones, no. Es el hecho de que la persona sienta que puede estar en libertad de responder por su trabajo, no a costillas del jefe o que el jefe le esté supervisando todo el tiempo, ¿vale? Y tercero, cuando la persona sabe los resultados que obtiene al hacer su trabajo. Hay una cuestión muy interesante en talento humano y es poder evaluar el trabajo de los demás. ¿Listo? Cuando yo evalúo el trabajo
y le muestro que el resultado de su trabajo ha sido muy bueno, la persona siente que puede mejorar cada vez más. Es decir, que puede movilizarse hacia la excelencia. Pero también sirve, también, ¿sabe para qué? Para mostrarle a las personas, en el caso de que estén fallando, por qué están fallando y retroalimentarles. Recuerde que a las personas nosotros las evaluamos dentro de la organización para retroalimentar, para ayudar, no para despedir. Hay empresas que le dicen a su trabajador, bueno, como te fue mal en la evaluación del desempeño, entonces, chao, te despedimos porque aquí o haces una buena evaluación o te vas. No, porque eso sería un despido, eso no sería ni siquiera una evaluación. Si usted está viendo, por ejemplo, en el colegio usted lo evaluaban, pero no lo echaban del colegio. Le hacían una retroalimentación, le hacían 2 o 3 evaluaciones más, lo mandaban a una tarde para que hiciera complementarias y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por lo menos así era en mi colegio. Y me daban oportunidades. Yo no perdí el año una vez, ¿cierto? Lo mismo debería suceder en el plano laboral. Yo no debo perder mi trabajo, sino ser retroalimentado. ¿El tema cuál es? Y esta parte es muy importante cuando yo no quiero ser retroalimentado. Yo como trabajador digo, no, no quiero hacer lo que usted me está diciendo que haga, por lo tanto, prefiero irme. Entonces ya en ese caso pues no habría nada que hacer, ¿listo? Pero no estamos en ese caso todavía. Bueno, muy bien. Permítame un segundo, por favor. Ok. El modelo situacional afirma que cada puesto debe ser diseñado con la intención de reunir las 5 dimensiones esenciales siguientes. Entonces, préstele mucha atención porque esto va a estar relacionado con lo que va a hacer por la tarde, ¿listo? El primero es la variedad. Es el número y las diversas habilidades que exige el puesto. Reside en la gama de operaciones en el trabajo o en el empleo de una diversidad de equipos y procedimientos para hacer el trabajo menos repetitivo y monótono. Entonces, tenemos variedad de funciones, tenemos muchas funciones, ¿verdad? Y tenemos varias formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces el trabajo ya no es repetitivo ni es monótono. Puede ser hecho de diferentes formas, en diferentes tiempos, en cuanto al modo, en cuanto a la cantidad, etcétera. Pero ahora les voy a mostrar un video acerca de la variedad en las funciones, digamos lo peligroso que puede ser, porque muchas veces, si tengo demasiada variedad en las funciones, el proceso de inducción de la persona va a ser traumático, va a ser crítico, ¿vale? Vamos a tener bastantes confusiones y problemas a la hora de capacitar a una persona con tantas funciones a la vez. La variedad implica que intervengan diversas habilidades y conocimientos del ocupante, que se utilicen diversos equipos y procedimientos y que se realicen diversas tareas. ¿Vale? Eso es muy importante. Vamos a ver la siguiente. Los puestos con mucha variedad eliminan la rutina y la monotonía. Como lo dijimos ahora, eso es muy interesante. ¿Vale? Resultan más desafiantes también, el trabajo resulta más desafiante, más enriquecedor, me comprometo yo más, debido a que las personas tienen que utilizar una gran cantidad de sus habilidades y capacidades para hacer el trabajo con éxito. Es decir, tengo que poner todo de mí para hacer ese trabajo. Hay un compañero aquí que es contador y hoy veía el loguito y decía consultorías, ¿verdad? Yo creo que para hacer una consultoría tiene que estar altamente capacitado, ¿cierto? Yo creo que es de los trabajos que requiere más experiencia, porque se supone que el consultor es una persona totalmente idónea en el cargo y totalmente sabia en el contenido de ese trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, él puede abarcar un gran campo de acción de diferentes formas, ¿cierto? De pronto, un abogado puede ser litigante, puede trabajar para una empresa, puede trabajar para un juzgado, no sé, puede hacer varias cosas, puede tener varios procesos de diferente naturaleza, ¿no? De familias, civiles, penales, no sé, ¿cierto? Puede abarcar un gran campo. Entonces, no existe variedad, por ejemplo, cuando el puesto es secuencial y monótono, cuando la persona no puede charlar con los compañeros, y esta parte es muy importante, cuando su trabajo está rígidamente programado por terceros, el horario, la forma, las condiciones, la cantidad de tareas, bueno, absolutamente todo. Por ejemplo, cuando la gerencia limita su área de trabajo, ¿sí? Su área física y su área también subjetiva, ¿no? De pronto el trabajar con otra área está prohibido, por ejemplo, ¿sí? Cuando los insumos para su trabajo dependen totalmente del gerente, si él los otorga, si los da, si da permiso, si hay tiempo, si está, si no está. Y obviamente el trabajo se va a ver retrasado y la persona va a contar siempre con menos independencia cada vez. Lo segundo es la autonomía.
La autonomía es el grado de independencia y de criterio personal que tiene el ocupante para planear y realizar dicho trabajo. Yo creo que en Colombia nosotros tenemos autonomía, pero a medias, ¿no? Yo tuve un trabajo una vez en el que mi jefe siempre me decía, bueno, Carlos, vamos a hacer tu trabajo. Y él siempre se sentaba conmigo a hacer el trabajo. Yo creo que era porque no confiaba en lo que yo hacía, ¿verdad? Es de ese tipo de personas como que te da una delegación, pero tú no puedes entregar un resultado sin que él antes lo revise o que lo hayas hecho a la manera que él lo quiere. Entonces, ahí no hay autonomía. Al final, yo lo que hice fue un bosquejo de lo que él quería y luego él lo arregló y se entregó de la forma y del contenido que él quería, ¿cierto? Quizás el trabajo estaba hecho, estaba bien hecho. Lo que pasa es que el estilo no era el propio y él quería que su estilo se viera en mi trabajo y eso no se puede hacer. Yo tengo que tener cierta autonomía para desarrollar mi trabajo. Entonces, también se refiere a la mayor autonomía e independencia para programar su trabajo. Recuerden la primera variable que yo les hablaba, que beneficia mucho el trabajo de mis empleados, ¿no? Que es la flexibilidad. La flexibilidad lo que le permite al trabajador es no tener ese compromiso horario, sino poder entrar a una hora distinta, salir a una hora distinta y que eso le permita poder ser motivado en cuanto a sus tareas. Es decir, si él quiere llegar temprano, perfecto. Si quiere llegar una hora después, perfecto. Pero que el trabajo siempre esté al día, que el trabajo siempre sea excelente, que el trabajo siempre sea el ideal, el pedido, ¿vale? Entonces yo puedo ser flexible con mi trabajador siempre que me dé resultados, por ejemplo, ¿vale? Siempre que pueda yo dar evidencia de que puede ser autónomo en su trabajo, que lo puede hacer bien. No le veo ningún problema a eso. Bueno, ¿a usted le gustaría? Pregúntese. ¿A usted le gustaría tener un horario flexible y decir, no importa, yo entro a las 10, pero respondo por mi trabajo siempre, ¿vale? Y si me necesitan a las 7 para una reunión, también voy. Y puedo salir a las 4 porque adelanto trabajo, no sé. Uno tiene la posibilidad de brindarle a los empleados flexibilidad y ellos también devolverle flexibilidad. Cuando sean solicitados, ellos pueden hacer un sacrificio cualquier día y llegar más temprano, ¿vale? Entonces, la autonomía se relaciona con el lapso en el que el ocupante está bajo la supervisión directa de su gerente. Bueno, miremos este video para que observemos un poco lo que tiene que ver con la variedad. Permítame, le comparto acá un momento el sonido. Buenas noches. Buenas noches. Queríamos 6 entradas para ver Kill Connection 2. La tenemos en 3D en la sala 4 en la sesión de las 8 y en 2D en la sala 5 en la sesión de las 6. Démela para la sala 4 en 3D a las 8. A ver, aquí solo tengo 4 localidades, pero si quieren 6, veo para ver Arma Fatal 4 a las 9 en la sesión de las 10. Que es a las 5. ¿En qué fila? En la fila 9, le voy a poner en la 9. La 9 está bien. Pero es que en la 9 a las 4 solo tengo 3. Póngame 4. Solo tengo filas. Bueno, en las filas 3. Ahí me queda solo pasillo. Le puedo poner 3 pasillos en la sala 4 a las 10. Menos no me queda porque nos tendríamos que ir a un 3D en la sala 5 a las 6. Y de 6 solo tengo pasillo, nada más. Vale, póngame entonces en 3D. Es que de 3D no me queda nada, solo tengo 2D en butaca. Pues póngame entonces en 2D la sesión de butacas. ¿Cuántas le pongo? ¿Butacas? Sí. Póngame una docena de butacas en 3 filas. Se me las pueden volver en 3 filas. Solo me quedan 2. Si quieren 3D, sí le puedo poner 20 salas. Que tengo libres, pero todo en butaca. ¿Qué le pongo? 6 salas para Kill Connection 2. Solo me queda una para 3D. Lo que sí le puedo poner son 20 filas en butaca. Vale, pues colóqueme las 20 filas en la butaca para Arma Fatal 4. En 9 salas. En 9 salas distintas para Kill Connection 2. Es que de 2 no me queda ya conexión. Están todos ocupados. ¿Y de Solo 3? me quedan pasillos y salas. ¿Y de 3? De 3 en 3 sí. A las 9, a las 12 y a la sala. Vale, es en salas sí me quedan pasillos. Vale. Pero en filas no me quedan nada más que a las 9. Y butacas, habiendo 5, ya solo me quedan refrescos. Vale. Póngame 5 butacas de Kill Connection 2 muy bien. Y póngame 6 filas de sesiones. ¿Va a querer palomitas dulces o saladas? Sí, palomitas, ¿no? Vale, póngame 4 de palomitas dulces.
De dulce solo me quedan 6. Vale. El resto está todo pillado. Le digo, pues si Pues quieres saladas, a las 9 sí tengo. Vale, pues A las póngame 9. para 2 de palomitas. Le comento, lo único que me queda son 5 palomitas, las 6 a las 9. El resto es todo pasillo. Dulces. Vale, Ahora salás pues sí. hágame- Si quieres salás sí tengo algo más. Vale, pues Tengo para- a la 1, a las 7 y a las 3. Y puede ser... Salás. puede- Pero puede todo en ser- butaca. Le quedan palomitas para Arma Fatal 4. Para Arma Fatal 4 ya solo me quedan 3. El resto va todo en pasillo. ¿Me puedo entonces poner refrescos para Kill Connection 2? De refresco solo me quedan uno a las 7 y otro a las 10. El resto va todo en salado. ¿Tiene algo en 2D? En dulce solo. ¿Me podría poner 4 butacas de refresco? Le puedo poner 3 refrescos de butaca. ¿Y pueden ser en 3D? Salás. Vale. En seco no me queda nada. ¿Y podría ser en una fila en la sala palomitas? Sí, ahí sí. En palomitas sí tenemos filas. Vale, pues venga, esa. Vale. Ya está, esa. Pues ya está. Esa misma. Venga. Son 60 euros, por favor. Aquí tiene. Siguiente. ¿Y las entradas? Lo siento, el cine está lleno, ya no nos quedan. Oiga, esto es una estafa. Pero solo en pasillo. Bueno, muy bien. Como se dieron cuenta, la variedad hay veces que es inmanejable, ¿no? Esta persona preguntaba por una boleta para el cine y habían tantas variedades, tantas formas que a veces, obviamente el ejemplo es bastante exagerado, pero lo que le quiero dar a entender es que muchas veces en el trabajo tenemos demasiada variedad y es imposible capacitar respecto a toda la variedad que tiene el empleo. Bueno, en ese caso lo que haríamos es soportar con un acompañante, puede ser otro departamento, puede ser un auxiliar, pero en todo caso las variedades que tienden a ser exageradas no deberían aplicarse para el caso de talento humano, para ningún trabajo, para ningún departamento. Lo que tendríamos que hacer es como porcionar más la actividad para que hayan pequeños equipos de trabajo que se hagan cargo de esas tareas. ¿Listo? Pero una persona no debería realizar tantas actividades. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ok. Hay falta de autonomía cuando los métodos de trabajo están predeterminados. Yo les comentaba que hay trabajos en los que te dicen hay que hacer esto, pero te dicen exactamente cómo hacerlo, cómo mover cada ficha, en dónde poner esto, dónde hacer lo otro, y tienes que entregar el trabajo, parece muy mecánico, ¿no? Y ya habíamos hablado del método tradicional que tiende a ser muy mecánico y que atenta contra la motivación del trabajador. Cuando los intervalos de trabajo están rígidamente controlados, cuando la movilidad física de la persona está restringida, cuando los insumos para su trabajo dependen exclusivamente de la gerencia, entre otros. Mire, por ejemplo, la gráfica, ¿no? La idea es que pues cortemos con tijera esas ataduras y podamos trabajar realmente como nosotros sabemos, ¿no? Repito, y creo que eso ya se los había dicho, ¿no? Uno se gradúa de la universidad con un conocimiento, con unas prácticas, con unas habilidades que se supone que se van a poner a disposición de la empresa. Pero si la empresa no quiere que tú pongas a disposición todo eso que aprendiste, pues ¿para qué me contratas? No tiene sentido si se dan cuenta. No tiene ningún sentido que la empresa me contrate si no voy a poder usar lo que he aprendido. ¿Vale? Eso sería desaprovechar un talento. Lo tercero es el significado de la tarea. El significado de la tarea es el efecto que el puesto causa en otras personas. No es nada más que la interdependencia del puesto con los del resto de la organización y la participación de su trabajo en la actividad general del departamento. Entonces, esa interdependencia del puesto con el resto de la organización hace que uno sienta que tiene significado lo que hace. Por ejemplo, para que de pronto la señora Alexandra, que es economista, ella pueda tener de pronto la habilidad de poder formular, no sé, un presupuesto o una fórmula para que la empresa pueda tener mejores ingresos o mejor relación con el mercado de valores, por ejemplo, pues ella necesita información, insumos. Pero si las personas que dan esos insumos no los presentan, pues ella no va a poder realizar su tarea, ¿sí? Entonces, una vez la actividad tiene sentido, depende de los demás también. Recuerde que nuestras actividades todas dependen de alguien y eso que vamos a hacer nosotros es un insumo del cual alguien también depende. Entonces, tanto para un trabajo anterior a nosotros como para un trabajo posterior a nosotros, siempre hay un significado para la tarea. ¿Listo? Para alguien tiene un significado porque es valioso para otro departamento o para otro trabajo. Cuanto mayor es el significado de la tarea, mayor es la responsabilidad que experimenta el ocupante. Por eso hay que darle
mucho significado. Como le decía, no es darle de pronto un diploma a una persona, pero sí decirle que el trabajo que está haciendo lo está haciendo muy bien y que es una pieza clave en la organización. ¿Listo? No decirle que es indispensable, pero decirle que el trabajo como lo está haciendo es genial y valoramos mucho lo que hace. ¿Vale? Eso hace sentir a las personas apreciadas y los hace ver que de verdad juegan un papel importante en la organización. Hay falta de significado en la tarea cuando la persona solo recibe órdenes, no hay ninguna explicación sobre la finalidad o el objeto del trabajo. Usted me podrá decir, profe, pero esto es muy tonto, o sea, ¿cómo que las personas no van a saber cuál es el objetivo, ¿no? Muchas veces no, ¿sabe? Y esto no es poco frecuente, ¿no? Esto es muy frecuente que sucede. Las personas hacen un papeleo, revisan documentos, archivan, grapan, legajan y no saben cuál es el propósito de su tarea, el propósito mayor, el propósito final. Entonces, de pronto nosotros no somos psicólogos, yo tampoco, pero este tema se maneja con mucha psicología. ¿Por qué? Porque se trata de personas. Y las personas de pronto con un detalle se sienten apreciadas. Si usted se da cuenta, si usted llega con un detalle tan sencillo como una rosa que vale 2.000, 3.000 pesos, su esposa se va a sentir muy agradecida, se va a sentir emocionada, apreciada, valorada. Y fue algo muy sencillo. Lo mismo pasa con este tema. Una vez lo haga en la empresa, las personas van a cambiar, ¿sí? Hay veces que el cambio está en los pequeños detalles, no en las cosas grandes, en las cosas complejas, sino en cosas pequeñitas que no nos damos cuenta que están ahí y la gente necesita. Lo cuarto es la identificación de la tarea. La identificación de la tarea es el grado que el puesto requiere que la persona realice una unidad integral de trabajo, ¿vale? Entonces se refiere a la posibilidad de que la persona realice una pieza de trabajo entera o global y de que pueda identificar claramente el resultado de sus esfuerzos. No importa si no sabe que ese rin o esa llanta va a ser para una camioneta de lujo, ¿verdad? Él lo que le interesa saber es que tiene significado, ¿verdad? Y que cada tarea se identifica con un propósito general. Entonces, el ocupante del puesto se identifica con la tarea en la medida en que la realiza integralmente, completamente, eficazmente como producto de su actividad. El ensamble completo de un producto, en lugar de la simple realización de una etapa de la operación, le da identidad. Por eso usted ha visto, por ejemplo, en las empresas que en la entrada en la recepción dice misión, visión y valores, ¿no? De pronto responsabilidades no, ¿cómo se le llama eso? Misión, visión, responsabilidad, valores, sí, básicamente es eso. ¿Por qué? No solamente porque es una obligación, porque es obligatorio, y tampoco porque el cliente lo vea, sino porque sea el trabajador, o en este caso el cliente interno, el que tiene que apropiarse de eso. Él tiene que ser como que interesarse por lo que está haciendo, y una forma de interesarlo es dándole a entender cuál es el propósito final de la tarea que está desempeñando. Bueno, entonces, el ocupante del puesto debe encontrarle significado e identificar cada tarea en un propósito mayor, ¿vale? Existe falta de identidad en las tareas cuando el ocupante realiza actividades fragmentadas, por ejemplo, incompletas, que ignora para qué sirven y cuando el ambiente de trabajo está totalmente determinado por la gerencia. Entonces no le vamos a dar más vueltas a esto. Lo que debemos entender es que necesitamos es decirle a las personas qué es lo que hacen y cuál es el propósito de lo que hacen. ¿Listo? Llevarlas a ese propósito. Y lo quinto es la retroalimentación. La retroalimentación es el grado en que el ocupante recibe información sobre lo que ha hecho. Y esto se hace a través de la evaluación del desempeño que más adelante voy a explicar. Se refiere a aquella información que la persona recibe mientras trabaja y que le indica cómo está realizando su actividad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay retroalimentación cuando yo eh, evalúo, por ejemplo, en un año, las actividades de mi trabajador, ¿verdad? Pero la evaluación no es, por ejemplo, un examen escrito en diciembre o en enero, no, no se trata de eso. Se trata más bien de que nosotros podamos desde el primer día, a través de su jefe inmediato, evaluar cosas como, por ejemplo, la entrega de sus actividades, el horario, si tengo un horario
coordinado, pues hora de entrada y salida, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia, no sé, cualquier cosa que usted quiera mirar, ¿vale? Entonces se refiere a esa información que permite que el empleado pueda retroalimentar, ¿listo? Y que nos indica como empresa cómo está realizando su trabajo. Bueno, ¿qué sucede en las organizaciones? Por ejemplo, cuando estamos hablando de retroalimentación, mire la gráfica, lo que sucede y dice, gracias, mijo, es para darle una retroalimentación. Entonces, la retroalimentación verdadera es tomar el resultado y darle eso se llama una actividad de mejora. ¿Actividad de mejora? Sí, una actividad de mejora, así se llama. ¿Qué es la actividad de mejora? Es tomar la competencia que está fallando. Por ejemplo, yo tengo una competencia en el puesto de atención al cliente. De pronto es trato amable o autocontrol o de pronto dominio propio, no sé, la que usted quiera. Entonces evaluamos esa competencia y en esa competencia exactamente vamos a retroalimentar, ¿verdad? ¿Qué es la retroalimentación? Es una actividad de mejora. Entonces ponemos una nueva meta al trabajador en la cual él puede mejorar sus indicadores, ¿sí? Por ejemplo, si él tenía que responder en el mes 100 peticiones, quejas o reclamos, 100 PQRs, pero solamente respondió 50. Entonces es evaluar por qué respondió nomás 50, qué está pasando, ¿cierto? Y si fue alguna deficiencia tecnológica, pues suplir esa deficiencia tecnológica, o si fue el trabajador, pues empezar a retroalimentar. ¿Listo? Esa es la idea básica de lo que tendríamos que hacer nosotros. Bueno, creo que es muy claro, pero no es para despedir, nunca es para despedir, es para retroalimentar, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la descripción de puestos y ojo, que esto es lo que va a hacer esta tarde, ¿no? Esta es la actividad que viene para el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la descripción del puesto se hizo para conocer el contenido de un puesto y para empezar a distinguir cuáles son aquellas cosas que tiene o le hacen falta y cuáles son las cosas necesarias para desempeñar el puesto. ¿Listo? Muy bien, preste mucha atención. Su descripción es un proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que lo conforman. Ya hicimos esa parte, ¿verdad? Nosotros hicimos cuáles son las tareas y las enumeramos toditas, ¿verdad? Ya empezamos a describirlo como tal. Muy bien. Y lo diseñamos porque, pues de una u otra manera lo ubicamos. Aunque falta mucho camino por recorrer, pues ya por lo menos lo ubicamos y empezamos por las tareas. Muy bien. Asimismo, su descripción es la relación de responsabilidades o tareas del puesto, ¿sí? Lo que hace el ocupante, la periodicidad, es decir, cuándo lo hace, los métodos, es decir, cómo lo hace y los objetivos, por qué lo hace. Entonces nosotros vamos a tomar hoy ese diseño del cargo que hicimos ayer y ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar cuáles son las responsabilidades de la persona. ¿Listo? Y esto puede que parecer muy difícil, ¿por qué? Porque usted, en algunos casos yo vi que pusieron muchas tareas, muchas actividades. Y al momento de enfrentarse con las obligaciones, usted va a decir, bueno, pero las obligaciones son lo mismo que las tareas, ¿verdad? Pero recuerde que no. Ayer estudiamos que no, que son cosas diferentes. ¿Listo? También, ¿qué va a hacer? Va a ser la periodicidad, es decir, cada cuánto debe esta persona hacer esto. Bueno, por ejemplo, entregar un informe de resultados. Entonces usted va a poner, y lo debe hacer semestralmente, ¿vale? Para que la persona entienda cuándo va a tener que entregarlo. ¿Listo? No dejarlo al azar, la periodicidad de las tareas. Los métodos, cómo lo va a hacer, ¿verdad? Cómo debe presentarlo, no cada proceso, ¿sí? Sino, por ejemplo, puede ser, ¿cómo se dice? Eh, Debe ponerse de acuerdo con su jefe inmediato para la puesta en marcha del informe. Debe anexar todas las pruebas de su departamento. Debe, no sé, anexar evidencias o ese tipo de cosas. ¿Listo? Digamos que entre más nosotros detallemos la forma como hace la persona su tarea, pues va a ser mejor para él o para ella. ¿Listo? No se trata de describir punto por punto lo que hace, sino, por ejemplo, en una tarea colocar que la persona va a hacer esto, ¿sí? Mediante este método o mediante esta plataforma contable o yo qué sé. Si me hago entender, acompañarla de un método, si es posible. ¿Listo? Para que así el trabajo sea mucho más organizado y más coordinado. Y los objetivos
Recuerden que los objetivos empiezan por un verbo hacer, diseñar, pautar, no sé, lo que usted vaya a poner, ¿vale? ¿Por qué lo hace? Entonces, un objetivo sería, por ejemplo, hacer la vigilancia periódica de las instalaciones de la empresa, teniendo en cuenta el equipo de trabajo, teniendo en cuenta el horario, teniendo en cuenta, no sé, el tiempo, la calidad de su trabajo, etcétera. ¿Listo? Recordemos que, por ejemplo, un guardia de seguridad necesita en su trabajo hacer cosas como, por ejemplo, usar la linterna, llevar su arma desenfundada, no sé, cuando vaya a hacer alguna revisión nocturna, limpiar su arma y ese tipo de cosas, ¿no? Son responsabilidades que él tiene en su área laboral. ¿Listo? Muy bien. Ahí me puse a inventar un poquito porque no conozco mucho sobre eso, pero como para poner otro ejemplo, ¿no? Porque siempre es el contador o el economista, aunque yo lo hago por ustedes, ¿no? Porque son sus carreras. Muy bien. Entonces, es básicamente enumerar por escrito los principales aspectos del puesto y de las obligaciones y responsabilidades adquiridas. Es enumerar, ser lo más detallado posible a la hora de hacerlo. ¿Listo? ¿Qué es el análisis de puesto? Entonces, una vez hecha la descripción, sigue el análisis. En otras palabras, una vez identificado el contenido, se analiza el puesto en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, en relación con los requisitos que el puesto impone al ocupante, ¿vale? Entonces, esta parte también la vamos a hacer, ¿listo? Y creo que vamos a dejar hasta ahí como para no, digamos, extender tanto la actividad. Entonces, aunque está íntimamente relacionado con sus propósitos y en los procesos de obtención de información, la descripción y el análisis son dos técnicas perfectamente distintas. Mientras la descripción lo que busca es el contenido del puesto, o sea, qué es lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. El análisis lo que busca son los requisitos, las responsabilidades y las condiciones. Entonces, digamos que va más hacia la etapa de selección, hacia la etapa de buscar en su hoja de vida qué cosas se necesitan para otorgarle el puesto, ¿vale? Básicamente sería eso. ¿Qué cosas se exigen para el puesto? Por ejemplo, mientras la descripción de puestos, que ya fue la etapa anterior, es un inventario de las tareas, ¿sí? O de las responsabilidades, el análisis es la revisión comparativa de los requisitos. ¿Cómo así comparativa? Pues yo comparo lo que tiene el puesto que yo he diseñado con lo que trae el que es candidato para el puesto. ¿Listo? Entonces, también, ¿cuáles son los requisitos intelectuales y físicos que necesita la persona? Usted me va a decir, bueno, ¿y físicos? ¿Cómo así, profesor? Vale. Recuerde que nosotros no podemos, y la ley en Colombia no lo permite, negarle la oportunidad de trabajar a una persona porque de pronto no tenga un brazo, no tenga una pierna. Pero hay veces que el cargo lo exige, sea porque es una obra y necesitas las dos manos o los dos pies, o necesitas tener libres tus manos, ¿sí? O de pronto sea un trabajo de oficina y no necesites de pronto tus dos manos, puedes trabajar con una sola, no hay problema, ¿sí? Cuestiones como levantar cargas, como conducir, puede que necesiten a una persona que tenga sus dos manos y sus dos pies y pues sea complicado contratar a otra persona, ¿vale? En ese caso, obviamente, siempre van a haber exigencias físicas e intelectuales que debe tener el ocupante para desempeñar exitosamente el puesto. ¿Cuáles son también las responsabilidades que el puesto le impone y en qué condiciones deben ser desempeñadas? Por lo general, el análisis se concentra en 4 tipos de requisitos que se aplican a cualquier tipo o nivel de puesto. Por ejemplo, los requisitos intelectuales, los físicos, las responsabilidades que adquiere y las condiciones de trabajo. Vamos a verlas cada una y con eso terminamos. Antes, mire esta gráfica, ¿no? Dice, se buscan recién egresados. Requisitos, 6 años de experiencia, 3 medallas olímpicas y al menos 2 superpoderes. Yo creo que todos nos hemos sentido así, ¿verdad? Que llegamos a participar para un trabajo, pero nos dicen, no, usted prácticamente debe tener 10 años de experiencia, pero me acabo de graduar, ¿no? No tiene ningún sentido si usted se da cuenta. Lo que buscamos en este caso es que
es que nosotros podamos ocupar un cargo para empezar a tener desarrollo profesional. Y la otra dice, necesito experiencia para tener un trabajo, pero necesito un trabajo para tener experiencia. Obviamente, yo creo que tanto para un recién egresado como para una persona que ya tiene experiencia, hay ventajas para la organización. Si usted se pone a pensar, un recién egresado puede ser una persona económica para la empresa, porque no tiene experiencia. Por lo tanto, puedo pagarle un salario mínimo, ¿sí? En el caso de los aprendices del SENA, si usted se da cuenta, pues hay un pago inferior al mínimo por la falta de experiencia. Es decir, vamos a cambiar menos salarios por una amplia experiencia, o por lo menos eso se supone que debe ser así, ¿no? Entonces, yo puedo contratar a un recién egresado a un bajo precio para que aprenda, pero puede ser un excelente egresado, puede ser una persona muy pilosa, puede ser una persona muy proactiva que aprende rápido. Por lo tanto, va a ser un talento excelente a muy bajo costo, ¿vale? Entonces, hay que mirar también los intereses subyacentes, ¿no? No es solamente contratar a una persona que ya tiene experiencia para eliminar el riesgo en la contratación, sino por el contrario, tratar de que sea la persona ideal tanto para el puesto como para la empresa en general. ¿Listo? Recuerde que una empresa puede estar pasando por una etapa distinta, una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo, una etapa de declive, y en todas esas etapas de pronto va a necesitar o incentivar los salarios o bajarlos un poco más. Muy bien. Entonces, en los requisitos intelectuales que tenemos, por ejemplo, la escolaridad, ¿sí? Es decir, ¿qué tipo de educación estás pidiendo tú? Si tiene que ser bachiller o puede ser solamente haber hecho la primaria, ¿cierto? O si necesitas una especialización o una carrera profesional, qué experiencia previa es indispensable, cuántos años. Aquí tenga en cuenta una cosa, ¿no? Una cosa es experiencia general y otra es experiencia funcional. No es lo mismo un psicólogo, por ejemplo, para un colegio que para un hospital. Es la misma carrera, pero tiene especialidades diferentes, experiencias diferentes. Entonces puede que la persona no tenga una especialización en clínica, en psicología clínica, pero tiene una amplia experiencia trabajando ahí. Entonces no nos serviría para la parte escolar, porque su experiencia no va relacionada con niños, sino con de pronto personas que tienen algún problema emocional o mental. La adaptabilidad al puesto, que tanto se puede adaptar al puesto, lo que tiene que ver con la cultura organizacional, aptitudes requeridas, las aptitudes con P son competencias, ¿sí? Las competencias requeridas, ¿cuáles son? Requisitos físicos, por ejemplo, necesita hacer esfuerzo físico, tener fuerza física, concentración visual, usted lo puede hacer. Hay un compañero ayer que dijo que uno tenía que hacer pruebas psicotécnicas, ¿recuerdan? En donde se miden esas habilidades matemáticas, habilidades visuales, de espacio, habilidades espaciales, etcétera. Destrezas o habilidades generales, complexión física, es decir, de pronto necesitan músculos, ¿verdad? O necesitan más habilidades blandas, habilidades, ¿cómo se les dice? Bueno, ahorita no recuerdo el nombre, creo que son habilidades blandas. El C dice responsabilidades adquiridas, es decir, si tiene responsabilidad de supervisión, si tiene que supervisar a personal, si bajo su responsabilidad hay materiales, herramientas, algún tipo de bodega, si tiene que manejar caja menor, documentos confidenciales, de pronto contratos, cierres, documentos contables, no sé, cualquier tipo de información confidencial. Y las condiciones de trabajo, un buen ambiente de trabajo que prevea los riesgos de trabajo, los accidentes, las enfermedades. De pronto, si va a estar expuesto a algún tipo de enfermedad o algún tipo de deterioro laboral, pues dejarlo claro, ¿listo? Y dejar claro también todas los mecanismos para soportar esa carga laboral, ¿listo? Si tiene que trabajar bajo el sol, pues indicarle cuáles son los elementos de los cuales va a disponer para someterse a ese trabajo. Bueno, muy bien, los requisitos intelectuales entonces se refiere a que a la carrera profesional que debe tener o a las habilidades intelectuales, ¿verdad? Si son habilidades matemáticas, si son habilidades lógicas, de dibujo, por ejemplo, diseño gráfico, ¿verdad? Habilidades más visuales, más espaciales, etcétera. Ahí le dejo
Ejemplo, los requisitos físicos es la cantidad y la continuidad de la energía y del esfuerzo físico e intelectual que se requiere, ¿cierto? Complexión física que debe tener el ocupante, esfuerzo físico, concentración visual, entre otras. Las responsabilidades, pues además del desempeño normal de sus atribuciones, tiene el ocupante algunas responsabilidades adicionales. ¿Listo? Entonces, puede ser, por ejemplo, manejar una caja menor, el dinero, títulos, documentos, las pérdidas o ganancias de la empresa, relaciones con los empleados, con clientes externos, etc. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunas, yo creo que ya las había mencionado antes. Y las condiciones de trabajo comprenden el ambiente, el clima laboral, por ejemplo, adaptación al cargo, la productividad, evaluar el grado de adaptación de la persona al ambiente de trabajo, la cultura organizacional también puede ser parte de esto. ¿Listo? Mire estos riesgos laborales en una empresa, ¿no? Mire estos dos cómo trabajan. Un cargador levantando otro cargador y él levantando la carga, excelente. Y aquí un tipo sin protección, sin arnés, otro sin arnés, mejor dicho, o sea, yo creo que no pueden haber más riesgos laborales ahí. Y aquí, si bien no hay peligro de que te atropelle un cargador o se caiga una carga, creo que la contaminación, el polvo, el hacinamiento, los animales, las ratas, puede ser también un foco de contaminación en este lugar de trabajo. ¿Listo? No necesita ser tan crítico como la izquierda, puede ser como la derecha y quizás afecte mucho más, ¿no? Porque esto tú lo puedes ver uno que otro día, pero esto lo ves todos los días. Por lo tanto, estás expuesto a una gran contaminación a diario. Entonces, el ambiente de trabajo, los riesgos de trabajo, y eso también lo habíamos comentado. ¿Listo? Los métodos para la descripción y análisis de puesto son varios, pero vamos a complementarlos mañana para que pues tomen este video y hagan las actividades para que sea un poco más sencillo lo de hoy, ¿sí? Para no cargarnos tanto. Pues como no estoy con ustedes, no sé si me están entendiendo, no sé si podemos complementar bien. Entonces vamos a dejar para mañana el resto, ¿vale? Quería ser muy contundente con el tema, muy directo. La actividad que van a hacer ya saben cuál es, ¿no? Van a tomar y van a empezar a hacer cuáles son las funciones de las personas, cuáles son las responsabilidades, los requisitos mínimos, por ejemplo, los requisitos intelectuales, los requisitos físicos, los requisitos que tienen que ver con, bueno, todos los que vimos, los 4 aspectos que están del cargo. ¿Listo? Repasen todo lo que hicimos hoy y me están contando a ver qué pregunta tienen, ¿vale? Muy bien. Entonces, en el chat pueden escribir sus preguntas, escribirme, llamarme, como quieran, pero si pueden hacerlo por el chat, mucho mejor, ¿vale? Bueno, que tengan buena tarde.